entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto estar con ustedes en este miércoles 27 de julio de 2016. Somos bienaventurados, esa es nuestra identidad saludable, lo que estamos teniendo este mes. Y déjenme introducirme de esta manera. Una de las cosas más importantes que los primeros bautistas, nuestros antepasados de la denominación a la que pertenezco, lograron fue restaurar la práctica del bautismo bíblico. Por causa de la contaminación que la intromisión de ideas paganas había causado en el cristianismo del segundo y tercer siglo, se redujo el bautismo a un ritual, supuestamente un sacramento, para recibir gracia, y de haber sido la inmersión, o sea, el sumergir una persona por completo en agua, se redujo al rociamiento solo de la cabeza. Originalmente se trataba de un símbolo de la muerte y resurrección del Señor Jesús y de la muerte y resurrección del cristiano que aceptaba al Señor Jesús. La misma palabra bautismo literalmente significa en el griego inmersión, es la palabra inmersión del griego. Y como dice Pablo en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y se trata de un símbolo, debe hacerse bien. No se sepulta a un muerto echándole tierra en la cabeza, ¿no es cierto? Se le sumerge en tierra por completo, se le bautiza en tierra, por así decirlo. Pero el significado más importante entonces del bautismo es justamente la resurrección. Cuando sale el cristiano del agua después de ser bautizado, es como si hiciera una representación de lo que sucederá con su vida después de la muerte. Resucitará. Por eso es tan importante que los primeros bautistas, por cierto, perseguidos por la iglesia romana, por la iglesia anglicana y por algunos reformadores, se mantuvieran firmes en su afán de regresar a las enseñanzas de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, y restauraron el bautismo por inmersión. Justamente de esto, de la resurrección, es de lo que nos habla la bienaventuranza de hoy, de esta resurrección que simboliza el bautismo. He aquí la enseñanza, la bienaventuranza de la victoria segura. Nuestra identidad de bienaventurados se basa en la promesa de Dios, en la promesa de vida eterna de Dios. La quinta bienaventuranza dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Esta bienaventuranza está enmarcada en el contexto del triunfo del reino sobre el mal. El milenio, en el que algunos pasan toda su vida reflexionando y se han escrito montones de libros al respecto, independientemente de las interpretaciones futuristas y sensacionalistas de este pasaje y de este término, el milenio, me parece a mí que nos habla de una victoria contundente, una victoria de a 1000, por así decirlo. En medio de esta victoria global se encuentra la declaración de una victoria específica del creyente. Leo otra vez más la bienaventuranza. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En medio de esta victoria entonces global se encuentra la declaración de una victoria específica del creyente. Se trata de la bendición de ser incluido entre los que experimentarán la eternidad. Resucitaremos, esa es la idea. Resucitamos cuando creemos en Cristo y por eso es que la mayoría lo simbolizamos mediante el bautismo en agua, pero un día, en la consumación de los tiempos, un día en el desenlace final de la historia, Dios habrá de darnos vida eterna y la muerte espiritual no tendrá efecto sobre nosotros. Esta bendición es tan importante que nadie debería dormir tranquilo sin asegurarse de estar incluido entre los beneficiarios de semejante gracia. Los cristianos que recibieron el Apocalipsis estaban siendo perseguidos, torturados y asesinados por el Imperio Romano. Pero debían tener claro que la más importante muerte no tenía efecto sobre ellos y la verdadera vida les pertenecía independientemente de que les pasara lo que les pasara. La más importante muerte es la muerte espiritual y esa no tendrá efecto sobre el cristiano que cree en Cristo. Esa es la enseñanza
Esa es la palabra de aliento para aquellos cristianos perseguidos de aquella época. Existen historias de muchos creyentes que fueron librados milagrosamente por el Señor. El mismo Pablo fue salvado en varias ocasiones de morir. Pero una cosa es cierta, miles de cristianos fueron víctimas de los malos y murieron como mártires. Sí, murieron niños, adolescentes, jóvenes, adultos, murieron como mártires. Porque Dios no nos ha prometido no sufrir. Dios no nos ha prometido vivir sin problemas. Lo que nos ha prometido es vivir para siempre. Dios no nos ha prometido que no nos enfermaremos, pero sí nos ha prometido sanarnos y hacernos plenos en la eternidad. Él ha prometido estar con nosotros. Ha prometido dar sentido y propósito a nuestros sufrimientos y sobre todo ha prometido que nos espera una experiencia de vida extraordinaria en la eternidad. Hay quienes viven sin que les importe la eternidad. Hay quienes solo ven este mundo, este tiempo, la materia, una experiencia solamente de cosas que se pueden palpar con los sentidos físicos, como si fuera lo más importante y no les importa lo que hay más allá. La bienaventuranza de la resurrección que Cristo nos ofrece debe ser el aliento que da sentido a todo y que nos anima a vivir en medio de cualquier experiencia. Probablemente ahora mismo no lo comprendamos, pero un día nos será revelado. Se trata de una palabra de aliento que podemos resumir con las siguientes ideas. 1. Recordemos que somos bienaventurados, es decir, benditos, afortunados. 2. Recordemos que la muerte no es el final. 3. Tengamos esperanza de vida eterna, donde veremos a nuestros seres queridos que murieron en el Señor. 4. No nos debilitemos por causa de la persecución. Como dijo el Señor, no pueden matar el alma. Viviremos por siempre. 5. No busquemos la muerte, pero enfrentémosla con fe y la naturalidad y la conciencia de que resucitaremos. 6. Bauticémonos bíblicamente para simbolizar nuestra fe y nuestra convicción de resucitados. Y 7. Vivamos sabiendo que esta vida es pasajera y que hay otra mejor, más alta, superior, en la presencia de Dios. Veamos más allá de nuestras narices, disfrutemos desde ahora la eternidad, porque ciertamente resucitaremos. Es decir, nuestra identidad es que somos bienaventurados, porque hay una promesa de Dios de que resucitaremos. Espero que esto sea útil para usted y perdónenme mi voz ahora, estoy bastante enfermo de la gripa. Les encargo sus oraciones. Dios les bendiga mucho, les mando un abrazo, hasta los que no conozco, los que nunca he visto y que tal vez nunca los veré, pero que sé que reciben este devocional. Dios les bendiga, espero que esto sea semillas de vida eterna que caigan en su corazón y den fruto abundante. Espero encontrarlos aquí el día de mañana. Hasta pronto. Ay, mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra